Bueno, buenos días. Bueno, primero, muchísimas gracias a la organización por invitarnos a participar. Es un honor y toda la suerte del mundo en este espectacular centro tecnológico. Bueno, pues dentro del tema que nos proponían sobre acuicultura sostenible y productos para la alta cocina, hemos preparado esta presentación titulada Aliados del mar, acuicultura moderna responsable. Acuicultura moderna, porque la acuicultura, como sabéis, lleva entre nosotros miles de años, ¿no? Es acuicultura de subsistencia que ha existido siempre y bueno, nos vamos a referir a esta última etapa, ¿no? De lo que llamamos acuicultura moderna, lo que todos conocemos hoy, ¿no? Nos vamos a referir solo a acuicultura de peces, es decir, a piscicultura, lo que llamamos piscicultura, no de algas y de moluscos, que es muy importante también, pero hoy vamos a hablar solamente de peces, que es un poco nuestro campo, ¿no? Y fundamentalmente también a peces criados en nuestro entorno europeo, que son los peces que vosotros conocéis, ¿no? Queremos abordar un poco los retos del sector. Nos decían, es un sector bastante desconocido y a veces bastante controvertido, sobre todo por desconocimiento. Entonces, hoy os queríamos enseñar un poco cuáles son los retos que tenemos en el sector, reconociendo que se han hecho muchos avances. Algunos de ellos veréis que son retos ya superados, aunque en la mente del gran público todavía están ahí, ¿no? Y otros que hay que afrontar y que son numerosos para resolver los problemas que nos tiene que llevar a ser una actividad cada vez más sostenible. Cuando Aquanaria llegó al mundo de la gastronomía, no hace tantos años, lo que nos dimos cuenta es que la acuicultura era muy, muy desconocida. Ya lo sabíamos, digamos, en el gran público, pero en el público profesional también. Nos dimos cuenta que había muy poco conocimiento, ¿no? Todos los cocineros sabían muy bien, conocían muy bien de dónde viene el cerdo, el pollo, el vacuno, las verduras. Todos habían ido a visitar todas estas instalaciones, pero sin embargo de acuicultura casi no conocían nada, muy poquito, ¿no? Y bueno, nosotros nos marcamos esa misión, ¿no? Dar a conocer este sector. Había muchos prejuicios, algunos de ellos con razón, y nuestro compromiso era trabajar con rigor y sobre todo mostrar que la acuicultura puede ofrecer un pescado de mucha calidad si se quiere, ¿no? Si se quiere hacer, porque hoy se conoce cómo hacer, ¿no? Hace 25 o 30 años no sabíamos muchas cosas, pero hoy en día sí que podemos hacer un producto de mucha calidad, similar a lo que os podéis encontrar en el cerdo ibérico, ¿no? Todo el mundo siempre ponemos este ejemplo porque está muy arraigado, ¿no? Pues en los peces pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, hoy voy a tratar de transmitiros esto. Aquanaria es la empresa decana de cultivos marinos en España. Se fundó en 1973. Como decía antes John, llevamos muchos años y recogiendo el testigo, nosotros no le debemos algo al mar, le debemos absolutamente todo, ¿eh? Todos en la empresa, y yo personalmente, desde luego, le debo todo al mar, ¿no? Actualmente nos dedicamos a la cría de lubina de gran talla en mar abierto, en las Islas Canarias, en pleno océano Atlántico, y nosotros trabajamos con restaurantes. Enviamos nuestro producto a restaurantes ahora mismo de unos 32 países. Lo relevante de nuestra longevidad como empresa para hoy, ¿no? Para lo que queremos hablar hoy, es que en estos casi 52 años de historia, en noviembre haremos 52 años, hemos tenido el privilegio de asistir al nacimiento y expansión de la acuicultura de peces moderna, ¿vale? Lo hemos vivido en directo. Cuando empezábamos prácticamente no había nada, empezamos haciendo langostino hace muchos años, experimentos, y no había nada prácticamente. No existía la salmonicultura como la conocéis hoy, por supuesto no existía la dorada de la lubina, el rodaballo, no había nada, estaba todo por hacer, ¿no? Y hemos tenido esa suerte, ¿no? y ese privilegio, ¿no? En solo 5 décadas, la acuicultura se ha convertido en el sector de producción de alimentos de crecimiento más rápido del mundo. Es lo que la FAO reconoce y habla de revolución azul, ¿vale? Por primera vez en la historia, hace poco tiempo, más de la mitad del pescado que consumimos en el mundo procede de la acuicultura. Y hablamos de pescado. Si aquí metiésemos moluscos y algas, sería más del 60%, fijaros, a nivel mundial, ¿no? Más del 60% de los productos del mar se cultivan hoy en día. Es algo que no es muy intuitivo, pero es una realidad, ¿no? Aquí tenemos cifras un poco de toda la evolución. En 2022 se produjeron unos 184 millones de toneladas de peces, de los cuales 94 se produjeron ya por piscicultura, ¿no? Por acuicultura.
Se da la circunstancia de que casi todas las pesquerías, y lo podemos ver en la gráfica de abajo, desde ya los años 90 han permanecido estables o incluso han bajado, ¿no? Muchas están sobreexplotadas y la mayoría están al límite de explotación. Por tanto, sin acuicultura, pues hace ya muchos años que no habría pescado para todos, porque además en estos 50 años ha ocurrido otra cosa, y es que el consumo de pescado per cápita a nivel mundial se ha duplicado. Comemos mucho más pescado ahora de lo que comíamos hace 50 años, porque a medida que los países se hacen más ricos, las poblaciones se hacen más ricas, las sociedades se hacen más ricas, quieren comer más pescado y comen más pescado. El futuro que nosotros cuando empezábamos, ¿no?, visualizábamos, pues ya está aquí, ¿no?, ya está con nosotros. Y sin embargo, es un futuro todavía lleno de retos. Hemos superado muchos de ellos, pero todavía nos quedan muchos por delante, ¿no? Citando un poco a esta ONG ambientalista, ¿no?, que ha trabajado mucho en acuicultura. La verdad que hay algunos trabajos que luego os daré como referencia y creo que han hecho un grandísimo trabajo, y esta frase creo que es muy importante, ¿no? Cuando la acuicultura se realiza de manera inadecuada, puede dañar ecosistemas frágiles, alterar comunidades y representar una amenaza para la salud humana. Sin embargo, cuando se hace bien, puede convertirse en una fuerza positiva para el bienestar ecológico y social. Y esta es un poco la frontera en la que nos movemos hoy, ¿no? Esta es una gran verdad. Bien, y vamos de lleno a los retos, ¿no? Os quiero también retar un poco porque hay ideas que tenemos en la mente sobre la acuicultura que me gustaría, bueno, de alguna manera aportar nuestro granito de arena para aclararlas, ¿no? Y los retos que existen son muy variados, ¿no? Existen retos medioambientales que son muy importantes, hablaremos un poquito de ellos, retos de bienestar animal también, sanidad animal, retos de nutrición, también me gustaría aportaros algunas ideas sobre esto, de sabor, ¿no?, de características organolépticas del pescado de acuicultura. Todos tenemos nuestra opinión sobre el pescado de acuicultura, seguramente, y retos también bueno, de gobernanza, ¿vale? Antes os quiero dar un par de datos, ¿no?, para que nos pongamos un poco en contexto. Los peces transforman el alimento que se les da con una eficiencia biológica extraordinaria. Para que os hagáis una idea, necesitamos como 1,5 kilos, depende de la especie, incluso menos, ¿no?, pero entre 1 y 2 kilos de alimento para producir 1 kilo de pescado, ¿vale? O sea, son muy eficientes. ¿Por qué es esto? Porque los peces no gastan energía en regular su temperatura corporal, tienen la temperatura del agua en el que están, no son como los animales terrestres, que gastamos mucha energía simplemente en mantener nuestra temperatura, ¿no? Los peces no. Y además flotan en el agua, no necesitan gastar mucha energía en esqueletos muy pesados y muy potentes, ¿no? Y esto hace que sean muy eficientes, ¿no? Por este y otros motivos, la producción de pescado produce una huella ambiental reducida, apenas 3 o 4 kilos de CO2 por kilo de proteína producida, frente a otras producciones animales que, bueno, pues tienen un consumo, una emisión de CO2 más alta, ¿no? El caso del pollo con 5, el caso del cerdo, o más de 25 el vacuno, ¿no? Y además, la acuicultura no utiliza generalmente tierra cultivable y apenas utiliza agua, que también es una gran ventaja, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos y seguimos teniendo es que, bueno, tenemos una dependencia de harina y aceite de pescado para alimentar el pescado. Es decir, hay una contradicción, ¿no? Pescamos para alimentar peces. Es verdad que en los últimos 15 años esto se ha reducido notablemente, ¿no? Hay dietas incluso hoy en día que, bueno, que se producen sin harina y aceite de pescado, sin producto del mar, ¿vale?, para peces. Pero eso tiene unas consecuencias de las que luego hablaremos también, que es otro de los retos que aún sigue abierto, ¿no? Este, digamos, que está en vías de mejora, pero bueno, tiene unas consecuencias de las que luego hablaremos. Otros retos medioambientales que tenemos son los sistemas de cultivo que se utilizan. La mayor parte del desarrollo que hemos vivido estos 50 años ha sido en estanques, bien en tierra o bien cerca del mar, ¿no?, con bombeo de agua de mar, o bien con viveros cercanos, viveros flotantes cercanos a la costa. Este modelo, que todavía no es muy conocido por el gran público, y sin embargo este modelo está agotado. Aquí ya no se puede crecer más, ¿no? El crecimiento, bueno, no puede crecer, existe un conflicto en el uso de espacios porque estos modelos tienen un mayor impacto ambiental
y hay una presión social y regulatoria grande. Es decir, este modelo ya no puede crecer, ¿no? Estos sistemas tienen además problemas de bioseguridad, limitaciones en la calidad del agua y, bueno, pues también son sistemas más vulnerables al cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Y en conjunto, pues todas estas restricciones están impulsando a una transición hacia nuevos modelos productivos, que son estos que veremos ahora, ¿no? No es que sean nuevos como tal, ya llevan entre nosotros varios años y, bueno, y muy cerca de aquí pues tenemos varios ejemplos ya, ¿no? Son estos tres modelos, ¿no? Sistemas de recirculación en tierra, denominado RAS, ahora os explicaré un poco en qué consiste. Sistemas de acuicultura marina en alta mar, offshore, ¿no? Lejos de la costa, que es un poco el modelo que Aquanaria tiene ya desde hace varios años. Y luego quiero citar también el sistemas de cultivo de bivalvos y algas marinas, ¿no? Estos sistemas, no vamos a entrar en ellos, como decía al principio, pero representan una propuesta ambiental muy clara, ¿no? Porque estos sistemas tienen un potencial enorme. Representan no solamente una ventaja productiva, sino que además tienen beneficios ecológicos muy claros, ¿no? Y creo que son sistemas que se van a desarrollar muchísimo en los próximos años. En cuanto a sistemas de recirculación en tierra, ¿no? Son circuitos cerrados, instalados en tierra firme. No necesitamos estar cerca del mar, ni siquiera para especies marinas. De hecho, podemos encontrar una granja de langostinos en Medina del Campo, como es el caso, o otra en Burgos, ¿no? Es curioso. En estos sistemas el agua se filtra y se reutiliza continuamente. Todo está controlado. Temperatura, oxígeno, calidad del agua, luz. Ofrecen una altísima bioseguridad. Bueno, tienen ausencia total de escapes, los peces de aquí no pueden salir, y son ideales para especies sedentarias o fases tempranas del cultivo, en nuestra opinión, ¿no? Su reto es un gran coste energético y el coste de instalación, que todavía es muy alto. Además, sí que ocupan espacio en tierra firme y son relativamente frágiles, porque un fallo aquí es fatal, ¿no? No obstante, bueno, estos sistemas, que como digo, se están desarrollando y se van a desarrollar muchísimo en los próximos años, ponen sobre la mesa aspectos relevantes sobre bienestar animal y sostenibilidad de sistemas de producción tan intensivos como estos. Son una realidad, pero a la vez han representado o representan un reto, ¿no? Que luego hablaremos un poquito más. Sistemas de acuicultura marina en alta mar. Aquí el reto, bueno, pues es un poco, bueno, aquí lo que son estructuras, esto es una foto concretamente de Aquanaria, ¿no? Son estructuras flotantes ancladas en zonas profundas. Hablamos de offshore cuando estamos a más de 50 metros de profundidad, alejadas de la costa, zonas de fuerte corriente, oleaje, donde el mar actúa como un sistema natural de recirculación, ¿no? Las corrientes aquí renuevan el agua, dispersan nutrientes y aportan todo el oxígeno necesario. Digamos que los peces están en su medio, están en el agua, ¿no? Estas son instalaciones ideales para especies muy activas, como es el caso de la lubina, ¿no? Aquí el desafío no es derrotar al mar, porque siempre vamos a perder. Lamentablemente, a lo largo de la historia, pues lo hemos vivido en primera persona. Aquí lo importante es integrarse en él, ¿no? Y el gran reto es controlar un poco los escapes, ¿no? Mediante uso de viveros modernos, con doble o triple red, fondeos dinámicos, robots submarinos, ingeniería un poco, en definitiva, adaptada a estas condiciones, ¿no? Vamos a hablar un poco del bienestar animal, ¿no? El bienestar de los peces no se mide solo por la salud o el crecimiento, sino que también se mide por la capacidad de expresar comportamientos naturales, ¿no? Aquí lo importante es utilizar la tecnología adecuada a la biología de la especie. De lo contrario, pues podemos estar poniendo un poco en entredicho el bienestar animal. Y volvamos a los sistemas anteriores que comentábamos, ¿no? En el RAS, aunque sí que es verdad que se pueden crear flujos artificiales, se pueden crear corrientes, el pez nada en círculo, no hay variabilidad, no hay estímulos. Por eso decimos que son ideales, en nuestra opinión, para especies más sedentarias. O bien juveniles, fases tempranas del cultivo, cuando los peces son pequeñitos, ¿no? Están más protegidos y están más cuidados ahí. Ahora bien, creemos que no se debería utilizar este tipo de sistemas para especies nadadoras muy activas, como es el caso de la lubina, el salmón o la seriola, ¿no? Como se está haciendo. Para nosotros eso representa un reto, ¿no? En mar abierto, en cambio, las corrientes son naturales, son tridimensionales, el pez elige su posición, se adapta, se fortalece, ¿no? Para especies de nado activo, como decimos, los viveros oceánicos pues, favorecen un bienestar fisiológico y también de conducta, ¿no? Bien, otro reto.
la sanidad animal. Esto también, consideramos que esto hoy en día es un reto superado, pero sin embargo, para el gran público pues sigue siendo una cuestión, ¿no? La salmonicultura, y estos datos, esta gráfica son del cultivo de salmón en Noruega, ¿no? Ha demostrado que es posible criar peces con uso casi nulo prácticamente de antibióticos. El uso de antibióticos se hizo de manera más intensiva en los primeros años de cultivo, pero fijaros que ha aumentado muchísimo la producción y prácticamente el uso de antibióticos es testimonial. En Europa también, desde el año 2000 se ha reducido el 90% el uso de antibióticos, ¿no? Es verdad que, bueno, como digo, pues esto es un tema que quizá todavía es erróneamente percibido y es un tema que es controvertido y, bueno, pensamos que no debería serlo, ¿no? Porque hoy la sanidad se basa en vacunación, en bioseguridad, nutrición preventiva, no en tratamientos curativos, ¿no? Y también, muy importante, en la correcta elección del medio de cultivo, del sistema de producción para la especie, ¿no? Para luego pues, que la especie pues, no tenga problemas, ¿vale? Hace un momento hablábamos de que la reducción del uso de pescado salvaje era una buena noticia, ¿no? Porque reduce la presión sobre los recursos marinos. Sin embargo, aquí, bueno, tenemos una consecuencia no deseada, sí esperable, pero no deseada, y es que muchas de las especies que nos llegan al mercado hoy en día en acuicultura, especies de cultivo, no tienen el perfil de ácidos grasos que esperamos en el pescado. Es decir, nosotros comemos pescado por muchas cosas, por muchos motivos, pero uno de los principales, uno importante desde luego, es alimentarnos con ácidos grasos que sabemos que son esenciales, que son EPA y DHA, como sabéis, ácidos grasos omega 3. ¿Qué ocurre con las especies de cultivo hoy en día? Pues que, bueno, debido al tipo de alimentación que tiene, debido a un poco el objetivo de reducir la presión sobre los productos del mar, pues se alimentan con productos vegetales, ¿no? Y sobre todo grasas vegetales, ¿no? Ácidos grasos poliinsaturados de origen vegetal. Y eso hace que el pescado sí que nos aporta omega 3, pero a costa de un nivel mucho más alto de omega 6 de lo esperado. Esto es un reto que está sin resolver todavía y tenemos que trabajar en resolverlo, ¿no? ¿Hay formas de resolverlo? Sí, se pueden utilizar bueno, pues fundamentalmente ácidos grasos provenientes de microalgas, de cultivos de microalgas, bueno, de fuentes de alguna manera sostenibles, ¿no? Se están utilizando también ácidos grasos procedentes de la industria pesquera, de recortes de la industria pesquera. Es importante, bueno, mantener un equilibrio. ¿Podemos reducir el uso del pescado? Sí, pero tenemos que tener cuidado porque el perfil de ácidos grasos debe mantenerse, ¿no? Por otro lado, el pescado, como se ha comentado antes también, aporta pues, proteína de muy alta calidad, ácidos grasos, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales. Es un producto saludable, ¿no? La acuicultura, además, bueno, el sabor, ¿no? Además de todo lo que hemos hablado y de todos los retos, uno de los retos más importantes es que el pescado tiene que estar bueno, tiene que saber rico, ¿no? Es seguro, sabemos, es saludable, pero tiene que ser rico, ¿no? Hoy, como decía al principio, sabemos cómo lograrlo para casi todas las especies que cultivamos. Es decir, podemos hacer un producto de muy alta calidad si así lo queremos, tenemos los conocimientos técnicos hoy en día para poder hacerlo, ¿vale? Y las empresas que lo hacen, pues lo hacen porque buscan esa calidad, ¿vale? Sin embargo, sabemos que todavía no todo el pescado de acuicultura a lo mejor tiene ese nivel de alta calidad, ¿no? O puede llegar a la gastronomía o a la alta cocina, ¿no? Y esto pesa en la mente de los consumidores y, por supuesto, en la mente de los profesionales, ¿no? Esto está empezando a cambiar, ¿no? Como os pongo en este estudio que se publicó hace un par de años, está empezando a cambiar y el pescado cada vez se hace de mejor calidad, ¿no? En este caso, bueno, era un estudio en el que cuando se informaba al consumidor de que la especie era salvaje, el producto salvaje lo valoraba más. Pero cuando era una cata ciega, donde no se le decía el origen, resulta que el producto de cultivo lo valoraba más que el producto salvaje. Bueno, es un estudio interesante que luego os doy también la referencia, por supuesto, ¿vale? Bien, en temas de gobernanza. Bien, la acuicultura tiene un marco regulatorio tremendamente exigente, es una actividad súper regulada, es una actividad segura, es una actividad que es en general respetuosa con los animales, con el medio ambiente. Aún así recibe muchas críticas, algunas acertadas, otras desenfocadas o no actualizadas, ¿no? Como hemos visto.
Por eso, como sector, frente a la crítica superficial, nosotros lo que tenemos que dar es respuesta con datos y evidencias. Ese es nuestro reto también, ¿no? Y debemos exigirnos a nosotros mismos afrontar todos estos retos con decisión, con honestidad y también con transparencia. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de comunicación, de explicar lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. Tras más de 5 décadas, la acuicultura pues, ha corregido errores, ha elevado los estándares, como hemos visto. Siguen existiendo retos, también hemos visto las grandes ventajas que aporta para la producción de alimentos y se hace bien. Criar peces no es fabricar peces, es gestionar un ecosistema vivo, ¿no? Y es la vía para alimentarse del mar sin agotarlo. Como productores, como decía antes, debemos actuar con rigor y transparencia. Como profesionales de la cocina, como consumidores, tenemos que ser exigentes, muy exigentes. Tenemos que estar bien informados y mantener una mirada crítica, ¿no? Alejándonos un poco de mensajes simplistas o de modas que distorsionan un poco la realidad. Con el objetivo con el que empezábamos, ¿no? Ser aliados del mar y bueno, trabajar con ciencia, con ética y con respeto. Y bueno, os dejaré unas referencias que creo que son interesantes. Creo que si solamente pudierais consultar 2, creo que sería necesario o sería importante que os echaseis un vistazo al informe Sofía de la FAO o al estudio que decía antes de la ONG, que creo que es un estudio de 2019 ya, pero muy, muy de actualidad y que en los próximos años veremos desarrollarse. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. La verdad que has hecho una explicación súper clara, ¿no? de los retos, de los datos. Ya que llevamos un poco de tiempo dándos información, aprovechando que es un tema que se conoce poco, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Es decir, ¿qué os ha sorprendido? Por ejemplo, si os ha sorprendido los datos, ¿no? Eso de que el 60% ¿no? del pescado y de los productos del mar, los productos del mar que consumimos son resultado de la acuicultura. Sí. En 2022 son casi 130 millones de toneladas ya de productos de acuicultura, ¿no? Es más del 60% de los productos de la pesca, efectivamente. Y hay, no sé, así, aprovechando, hay como un ranking de países donde esto es más... ¿A nivel productivo? Bueno, yo diría los dos, a nivel productivo y a nivel de consumo. Bueno, como decía antes, el nivel de consumo ha aumentado, se ha duplicado el consumo per cápita en los últimos 50 años a nivel mundial, pero aquí, como en muchas cosas, Asia se lleva la palma, ¿no? Tanto en el consumo como en la producción. Aquí conocemos, bueno, lo más cercano que tenemos pues es el cultivo del rodaballo, de la dorada, la lubina, el salmón, ¿no? Lo que tenemos en Europa, pero la palma se la lleva Asia sin duda, ¿no? En cuanto a producción, producen pues más del 80% del pescado mundial y consumen también muchísimo, ¿no? También es un defecto poblacional, lógicamente allí hay 5.000 millones y en esta parte del mundo pues somos muchos menos, ¿no? Pero ellos tienen una tradición de consumo de pescado enorme y también de producción de pescado. Lo que hace pues, milenios, que es donde empezó la acuicultura, era acuicultura de subsistencia, hoy en día también es una acuicultura mucho más modernizada, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a continuar con el programa, ya que si alguien tiene alguna inquietud, algún comentario. Aquí hay sentados unos cuantos que se dedican a esto, ¿no? O lo distribuyen desde las ostras hasta Antonio. Sí, Antonio, ¿no? Es verdad, sí. Las algas, Antonio Rosa. Aprovecho que te tengo ahí para meterte sin cuerdas. A ver, hablabas de la alimentación de los peces de acuicultura, ¿no? En cuanto a valor nutricional. Está claro que las algas forman una base de la alimentación trófica en el mar. O sea, absolutamente. Los peces, que son vegetarianos, las lubinas que se comen los peces, que a su vez han sido vegetarianos. Pero yo a veces cuando veo mucho la etiqueta de los piensos en acuicultura, no encuentro las macroalgas como ingrediente, ¿no? Y es curioso porque en el mundo de la industria de las macroalgas, si quiere crecer, hay que abrir el abanico a distintas industrias y una es la alimentación. Se están haciendo trabajos muy fuertes en alimentación animal terrestre, pero en acuicultura no acabo de ver este movimiento. No sé qué opinas o igual hay un hueco para hacer un proyecto. Sí, seguro. A ver, es verdad, no se están utilizando mucho. Hay varios motivos, ¿no? Primero, las especies que conocemos, las especies que se crían aquí en nuestro entorno son casi, bueno,
prácticamente son todas especies carnívoras. Son especies de alto requerimiento de proteína. Las algas tienen proteínas, evidentemente, pero, digamos, tienen unos niveles moderados de proteína. Entonces, bueno, pues a veces no tienen cabida, ¿no? Yo creo que las algas lo que aportan es algo más que cuantitativo, ¿no? Creo que pueden aportar algo cualitativo, ¿eh? Y creo que tienen cabida. La producción de algas en Europa, sabes que todavía es muy limitada, ¿no? Y sobre todo de algas para uso, digamos, no de alimentación humana, que es un poco lo que vosotros hacéis, sino que la producción en grandes cantidades para alimentación animal no existe, ¿no? En otros países sí que se hace, sí que se alimentan. Y sobre todo cuando se cultivan especies herbívoras. Hablábamos de Asia, bueno, pues allí, o África también, que se están produciendo pues, muchas especies, tipo tilapia, muchas especies de carpas. Ahí se utiliza mucho más la proteína vegetal y se utilizan algas, se utilizan mayores cantidades de algas. Pero estoy contigo que es algo que deberíamos de ir introduciendo, ¿no? Cada vez más. Sobre todo por lo que aportan desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Más que cuantitativo. Bueno, pues mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.